cómo está un poco de situación macroeconómica, más que nada por meternos un poco en situación, aunque yo creo que después de tantos titulares todo el mundo más o menos es consciente que estamos en una crisis energética sin precedentes. Entonces lo que queríamos hacer hoy con Martí y con Albert es hablar un poco de qué está pasando, por qué está pasando y más o menos cuál es el impacto y cuánto puede durar esto. Entonces, bueno, fundamentalmente aquí tenemos un problema que ha existido desde antes del COVID, que es la falta de inversión en infraestructura de combustibles fósiles. Esto, como veis en el gráfico de la derecha, pues bueno, llevamos desde 2014 que se llegó al pico. Si recordáis, esto está muy ligado también al precio del petróleo. En 2014 se llegó a un pico de petróleo y desde entonces, pues bueno, el CAPEX, la inversión en infraestructura, en activos fósiles ha bajado muchísimo. Esto se acentuó todavía más con la crisis del COVID y, bueno, está ligado a varios temas, pero uno sobre todo muy importante son las presiones de los gobiernos y sobre todo el movimiento ESG, que muy necesario, por supuesto, pero a lo mejor se está llevando a cabo no de forma tan óptima como se tendría que estar llevando. Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que está pasando. Además, como consecuencia del COVID, pues bueno, hubo un shock de demanda espectacular. Por poneros unos números rápidos, pues no sé, la demanda de petróleo suelen ser 100 millones de barriles al día, que suele estar muy ligado con la producción, y durante el mes de abril del 2020 esto bajó hasta los 75 millones, luego se recuperó un poco a 80, pero entonces fue en abril cuando cayó el petróleo a negativo y entonces, bueno, se reunió la OPEC para tomar una serie de medidas urgentes y una de las medidas que tomó fue reducir, digamos, el output del grupo de países que forman la OPEC Plus en unos 11 millones de barriles al día y esto ir poco a poco subiéndolo. Entonces, pues bueno, están cumpliendo de manera muy estricta y la demanda se está recuperando un poco antes de lo que se preveía. Entonces, lo que está pasando, sobre todo en este año, y seguramente pase un poco a principio del año que viene, es que ahora mismo hay mucha más oferta, hay mucha más demanda que oferta y entonces están bajando muchísimo los inventarios. Como consecuencia del anterior, este sector tienes que ser muy capital intensivo, digamos, es decir, si dejas de invertir 2 años es muy complicado luego volver a producir al mismo nivel de lo que habías hecho antes. Entonces hay muchos países de la OPEC y, por ejemplo, incluso Estados Unidos, que no están recuperando los niveles de producción que había pre-COVID. Entonces, pues bueno, todo esto se está juntando y está siendo un problema bastante grande. Y además, el último punto que comentaba aquí es que el invierno pasado tuvimos el fenómeno de la Niña. Fue un invierno especialmente frío, que sobre todo impactó más al tema del gas natural, pero también del petróleo. Se utilizó muchísimo gas natural y los inventarios a principio de este año estaban muy, muy vacíos, tanto en Europa como en Asia. De esto hablaremos un poco más luego en la parte de gas natural. Entonces, bueno, pues el impacto de lo que estamos viendo es lo que todos imagináis, unos precios altísimos, unos precios mucho más altos de lo que han sido la tónica habitual en los últimos 2-3 años, una falta de gas natural en Europa y en Asia muy grande que está poniendo los precios por las nubes, y luego el sector del shipping, pues que es el que está entre medio, también con unos rates altísimos porque China está, China, Asia en general, pero sobre todo China está comprando todo el gas natural posible desde hace ya varios meses y eso hace pues que a Europa no llegue el gas y estemos en los problemas que estamos viendo hoy en día. Al final de cuentas, por muchas renovables que haya, las renovables todavía no tienen desarrolladas las baterías al nivel que se espera conseguir dentro de unos años. Entonces, pues se necesita muchísima planta de gas natural para alimentar el sistema. Por eso una demanda de gas natural tan grande. No sé si vosotros, Martí y Albert, queréis añadir algo más en el tema del entorno actual.
A ver, a mí me gustaría más que nada, para que lo entendamos todos y sobre todo los que somos novatillos en ese aspecto, porque eso del invierno realmente, a ver, todos habéis visto la película de Red Social y eso que sale el Zuckerberg que está hablando con su novia y le comenta algo, si sabes el precio, lo que va a hacer el tiempo, pues sabes lo que va a hacer el gas o el petróleo, yo no me acuerdo. Pero ¿por qué realmente es así? O sea, ¿por qué la demanda aumenta tanto cuando viene el crudo invierno? Y si lo podemos hacer en algún número, o sea, hasta qué punto realmente llega a aumentar la demanda a partir de qué temperatura es lo que realmente le afecta. No sé si me entiendo. O sea, ¿cuál sería el break-even de decir, vale, a Sí, partir al de final tanto de frío, cuentas, ahí? eso es. Sí, a ver, no es que haya un break-even específico, pero bueno, básicamente lo que podemos comparar es, por ejemplo, este año con años pasados. Para que nos entendamos, los que no estéis muy familiarizados con el sector, todo funciona por supply y demand, es decir, la oferta que hay y la demanda que tienes. Y en el gas natural, la demanda es sobre todo el tiempo. Es decir, así como en otros el petróleo lo mueven otro tipo de factores y menos el tiempo, sobre todo se utiliza el gas natural para calefacción en muchísima parte del mundo desarrollado. También, evidentemente, para fábricas y para otros temas. Pero por eso la correlación es tan alta entre el tiempo que hace y el consumo de gas natural. Entonces, un invierno normal, los inventarios, pues no sé, si poniendo 100 los inventarios de gas natural, tanto en Europa como en Asia, que es hemisferio norte, suelen llegar a su punto más bajo a final de marzo y suelen llegar a su punto más alto, que suele estar cercano al 100%, más o menos en octubre o así, justo cuando está empezando la temporada de frío, lo cual tiene bastante sentido. Se están recargando durante todo el verano. Entonces, este año, por poneros una idea de lo mala que está la situación, ahora que es el momento máximo, estamos al 74%, ¿vale? Y se calcula, según los modelos de estimación que hay, porque estos 20 días, bueno, estos 15 días de noviembre se está gastando mucho más, es decir, están siendo más fríos que el año pasado, se calcula que para final de marzo, más o menos, los inventarios están entre el 15 y el 20%. Y a niveles normales, ¿a qué porcentaje A es niveles lo que normales veríamos? tendrían que acabar entre el 35 y el 45, es decir, van a acabar seguramente 20 puntos por debajo de un año normal. Eso mola. Es una locura. O sea, Esto es como muy bueno, pero accionistas, eso es música celestial, ¿no? O sea, para todo nosotros. lo que vamos a presentar a partir de ahora es impresionante. Es una Pero no hay oportunidad. que encender la calefacción este invierno, ¿eh? Que sale leña a la chimenea. Aquí, si me disculpáis, o si os parece bien, antes de llegar a las preguntas finales, porque para los que nos estáis viendo al final del programa, pues reservaremos un apartado para preguntas. Si te parece, Carlos, ¿puedo ir metiendo alguna preguntita que nos hacen relacionada con lo que hablemos en la diapositiva? Sí, por supuesto. Si la sabemos contestar, perfecto. Lo Pues contestamos. aquí tenemos una, si la veis en pantalla, creo que tú, Carlos, no la ves por la Es que yo no diapositiva, veo en pero pantalla porque estoy te la leo, te presentando. la leo. Dice, dado que el carbono genera mucha energía, ¿creéis que se puede comportar igual que el oil and gas? O sea, es que la situación es parecida, porque los está inventarios de pasando. carbón también están Sí. por los suelos. O sea, es que... Sí, tal cual. Claro, De hecho, yo tengo alguna ponte- empresa de carbón y como dices, sí que se puede comportar porque de hecho, además se ha juntado con algunos otros problemas, ¿no? Las zonas que con mayor crecimiento o demanda, como por ejemplo China, aún tiran mucho, ¿no? De carbón, o otras que incluso no lo esperaríamos tanto, como Alemania, que no tenemos esa imagen, pero con el cierre de las nucleares sustituyeron mucha por carbón. Entonces, mucha gente habla ya del peak oil, que luego hablaremos, ¿no? De la demanda máxima de petróleo, pero la realidad es que ni siquiera aún se ha llegado al pico de demanda de carbón o no está tan claro, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede comportar igual, que ya lo estamos viendo. Ahora ha habido un poco de pullback en el precio, pero estaba también en máximos. Claro, a fin de cuentas son bienes sustitutivos, ¿vale? Tú todo lo que, si el gas está muy, muy caro, lo que está haciendo, por ejemplo, el que haya tantísimo, que los precios de gas sean tan altos, más o menos la semana pasada se estaba estimando que esto significa 500.000 de barriles de petróleo más de consumo al día, ¿vale? Porque evidentemente, pues el gas, estamos leyendo todos que se cierran fábricas porque no se pueden pagar los precios y temas así, lo que se busca es un bien sustitutivo. El carbón es muy contaminante, pero hace el rol de, tiene
el esto energético, la capacidad energética suficiente como para sustituir al gas natural. Entonces, ¿qué está pasando? Que la demanda de gas natural se está yendo hacia dos partes. Uno, el petróleo, que es más o menos 500.000 más de barriles diarios de demanda, y otra parte hacia el carbón. Y esto está pasando, como dicen, en Alemania, esto está pasando en China, esto está pasando en India, está pasando en UK, está pasando en un montón de países que ya casi era residual o estaba casi apartado el carbón. Y corregidme si me equivoco, pero es que la putada de eso, entre comillas, es que para desarrollar lo que tú decías, Carlos, de energías sustitutivas, eso no lo puedes hacer pues a través de políticas, pues bueno, rollo Greta Thunberg, etcétera, etcétera. O sea, tú no puedes decir, quiero que haya más sol, no funciona así la cosa. Y las Claro. centrales nucleares más de lo mismo, que no puedes construir una de un día para otro. Con No, lo cual, a ver, a fin de cuentas, aquí, yo qué sé, yo soy muy pro energía renovable y tengo varias compañías de energía renovable, pero lo que veo es el gas como un pilar clave en los próximos 20 años en esta transición, y lo que veo también es que se tienen que hacer los planes con un poco más de sentido de cuánto puede absorber las energías renovables, qué capacidad de storage, qué capacidad de baterías tenemos, y a partir de ahí ir desfasando. Lo que no puede ser es que estéis prohibiendo a las grandes majors no invertir en petróleo cuando tenemos semejante problema aquí, porque es que al final lo que acabas comprando, o el tema de la energía nuclear, que tampoco quiero abrir aquí el melón, pero es básicamente lo mismo. Entonces, el plan, lo que se echa en falta es un plan un poco más estructurado por parte de Occidente de, vale, sí, vamos a desfasar todo esto, sobre todo empezando por el carbón, pasando por el petróleo, luego gas natural y ya luego todo lo posible renovable, pero que sea un poco más, no digo creíble, digo que tenga más sentido, porque si no hay los picos que estamos viendo ahora. También la no sé verdad es si... que hay un poco de ignorancia energética en el sentido de que no son sustitutivas 100%. Es decir, yo no puedo eliminar todos los combustibles fósiles y sustituirlos por renovables, porque hay unas energías que se dicen baseload, no, de base, que van dando la mayoría del consumo energético a lo largo del día, y podríamos meter la nuclear, por ejemplo, las renovables, y luego tú necesitas algunos picos de demanda que necesitas energías más intermitentes que tú puedas poner o apagar rápidamente y te puedan suplir este pico. Entonces, las renovables, al no ser confiables, por lo que decías, ¿no? Si no hace sol o no hace viento, y además no tienen esta capacidad de poder entrar en un momento concreto, etcétera, la única solución es lo que dice, que en un futuro tengamos forma de almacenarlo correctamente, tú puedas almacenar en eso y luego poner eso almacenado en picos, pero aún estamos muy lejos de eso. Entonces, no, aunque tuvieses muchos más molinos, no tendrías solucionado el tema de los combustibles fósiles. Y a nivel regulatorio, o sea, es que tampoco es que se esté haciendo demasiado. O sea, el otro día por Twitter se hizo muy viral un vídeo de una candidata de Biden en que decía literalmente que teníamos que desear que las productoras de petróleo y gas quebraran si lo que queríamos es frenar el cambio climático. Que dices, de putísima madre, claro. Y si somos realistas y nos calentamos con leña, es que... Ya, también el tema es que hay mucha incultura respecto de esto. Entonces, pues por lo primero es, no sé, formación básica, que tampoco es tan complicado, digamos. Aquí todo el mundo quiere una transición energética, todo el mundo quiere tal, pero para que sea exitosa tiene que ser un plan con sentido. Y lo que decían, por ejemplo, hay energías que son la nuclear, por ejemplo, que vale, puede tener algún otro problema, pero es una energía limpia que está siempre funcionando. Y en Europa estamos haciendo casi lo contrario, que es para luchar contra el cambio climático, o para luchar contra el cambio climático, a lo mejor la tendríamos que promover un poco más. Bueno, menos Francia. Francia se Bueno, Francia se están viendo avances con el tema de la nuclear y cada vez, pues bueno, gana más aceptación. Porque es bastante evidente que sin energía nuclear, pues tienes que depender del gas, del carbón y ese tipo de energías. Eso es, sí. Dejamos, os dejamos continuar. No, si sí. queréis. Bueno, habíamos estructurado un poco la presentación con Albert. El tema, primero hablamos un poco del mercado de gas natural y luego hablamos un poco del petróleo y ponemos algún ejemplo compañía. Entonces, así, si os parece, una vez hecho esta introducción macroeconómica, pasamos a la parte de gas natural. Dale caña. Vale, pues bueno, aquí especificando un poco más lo que estamos viendo, voy a hacer una introducción un poco más básica al mercado de gas natural. Tenemos en el mercado de gas natural hay tres precios, tres índices, digamos. Uno es el Henry Hub, que es el que está en Estados Unidos, ¿vale? Que es el interconector por el que pasa por las diferentes tuberías y toma el precio de referencia.
Luego está el TTF, que es el europeo, el de Holanda, y luego está el JKM, que es el Japan Korean Market, que es digamos, el de Asia. Entonces, lo que estamos viendo es que sí, en todos ha crecido muchísimo, o se ha subido muchísimo el precio este año con respecto, por ejemplo, del año pasado, pero ha subido muchísimo más en el TTF, que es el europeo, y el JKM, que es el asiático, comparado con el Henry Hub, que es, digamos, el más importante, es el de referencia, porque, bueno, hay grandes países exportadores de petróleo como Qatar, Australia y Estados Unidos, pero bueno, nos vamos a adentrar un poco más en el tema de Estados Unidos. Aquí, a fin de cuentas, el Henry Hub, pues ahora mismo creo que está en 4,85. El TTF está sobre 25,30 y el JKM está sobre 30 también. Llegando a alcanzar, pues el JKM ha alcanzado 40, el TTF europeo ha alcanzado más de 35. Entonces, lo que hay es unas discrepancias enormes. Voy a buscar la imagen a ver si la encuentro, porque es que realmente ves el gráfico. La del TTF la tengo en la siguiente slide, pero vale. el TTF, no sé si quieres... Bueno, voy a buscar la comparación entre los tres, porque es que realmente es una locura la discrepancia de precios que se ve. Claro, y entonces esto está pasando por muchos factores que no suelen pasar y han pasado todos de golpe. Entonces, varios de ellos son los que ponemos aquí en la slide, que es, también está contribuyendo a todo esto. En Brasil está habiendo la mayor sequía en muchísimos años. En Europa en verano no ha habido, bueno, en verano y lo que va de año no ha habido viento, ha habido una falta de viento bastante grande. Por lo que comentábamos de la falta de inversión, aunque Rusia tenga muchísimo gas natural, no está a la capacidad que está otros años, es decir, el supply ruso es más bajo de lo normal y todo esto lo que está haciendo es que, bueno, pues con el fenómeno de la Niña el año pasado y la previsión de que la Niña se vuelva a repetir este año, el fenómeno de la Niña lo que hace muy brevemente es que en Occidente haga muchísimo frío en invierno, pues aparte de haber venido de un invierno muy frío, se espera que venga otro invierno muy frío. Y en Asia se han estado aprovisionando desde verano, es decir, han estado comprando los barcos de gas natural al precio que fuera para tener por lo menos los inventarios llenos y más o menos lo han conseguido. En Europa, como no podíamos competir con el precio del JKM, los barcos al final de Estados Unidos iban a Asia y en Europa pues tenemos los problemas que hemos estado viendo ya desde verano y encima los inventarios, como comentábamos, están al 74%. Esto se traduce no solo en el mercado de puro gas natural a que los precios estén disparados, sino, como os podéis imaginar, los que llevan el gas de América a Europa y de América a Asia son los barcos de gas natural, el shipping, digamos, del LNG. Entonces, pues también estamos a precios récords, se están pagando $250,000, $260,000 al día por un barco TDF y los MEGIs incluso más. Y bueno, pues al final de cuentas hay grandísimas oportunidades tanto en un sector como en el otro. Y ahora poco a poco pues se está volviendo a invertir en ello, pero con las restricciones que veníamos comentando en la slide anterior, de que los que más se van a aprovechar de esta situación son las pequeñas empresas que no tienen a lo mejor la presión de gobiernos, de ESG, de accionistas y tal, como puede tener Shell, como puede tener Repsol, BP o todas las grandes, de no invertir o de empezar solo a invertir en renovables. No solo invertir en renovables, sino a bajar bastante la inversión en oil and gas y empezar a invertir en renovables. Carlos, perdona que te interrumpa, que si os parece comparto pantalla, que os voy a enseñar esto de los gráficos. A ver, compartir pantalla, sí. Vale. Decidme si me ve. Sí, ¿no? Sí, ahora. Vale. Pues aquí tenemos el gráfico, es que el gap es que es increíble, enorme. Eso sí, que no ha reflejado el pullback que comentábamos anteriormente, pero que ahora sí, si miras la gráfica, o sea, es que el gap nunca había sido tan grande. Y nada, era solo eso. O sea, sí, es que es acojonante, la verdad. Sí, y nada, solo eso. Vale. Sigo compartiendo, a ver un momento. Sí, disculpa. Y nos metemos un poco, si no, en las... No sé si queréis comentar algo más o me meto directamente en un poco las oportunidades que vemos aquí asociadas. Pues Carlos, te pongo unas preguntas que nos han hecho. Sí. Mr. Rojas nos dice, entiendo que la tesis es que el gas natural sea una transición entre el carbón, oil y las energías verdes.
Sí, la tesis es que el gas natural, desde mi punto de vista, va a jugar un rol primordial en los próximos 20 años. No, aparte de lo que está pasando ahora mismo, es una apuesta personal a largo plazo son 15-20 años, que además, por requerimientos y tal, está pasando puntualmente el problema que estamos viviendo. Pero sí, la contestación es sí, es apuesta a medio y largo plazo. Yo solo quiero matizar una cosa, y es que en el caso del carbón lo veo como un sustitutivo mucho más claro, y en el caso del petróleo, luego lo veremos, yo creo que tenemos petróleo para rato, solo por lo que comentaba al principio Carlos, y es que además de para calentarse, que está bien, el petróleo sí tiene, obviamente todos conocemos, ¿no?, en transporte, una aplicación muy grande, y luego también muchas aplicaciones industriales. Entonces ahí es donde no son sustitutivos 100%, por lo que, aunque yo también apuesto a que el gas va a ser el gran ganador en los siguientes años, etcétera, el petróleo tiene más vida o mucho más recorrido de lo que normalmente se le da en crédito. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto. Ojo, cuando digamos que sea el gas que sea la energía de la transición, no puedes volar un avión con gas natural. Se está empezando a hacer en shipping de barcos, pero hay cosas que la energía que tienes que consumir no la puedes hacer con gas natural porque ocupa muchísimo. Entonces, una cosa es que juega un rol primordial en la transición, y otra es que llegas a sustituir al petróleo en muchas de estas aplicaciones que yo creo que no va a pasar. Vamos, no sé cómo evolucionará la tecnología en 10 años, pero me resulta difícil de ver. También relacionado con esto, Mr. Rojas nos preguntaba si existe alguna estimación realista hasta dónde puede llegar el precio del petróleo. Eso ya lo hablamos luego, ¿no? En el apartado del petróleo. Sí, Ahora nos centramos en el gas sí. mejor. Sí. Yo tengo mi punto de vista, pero luego lo hablamos en el apartado del petróleo, sí. Íbamos por la parte de infraestructura, Carlos, si no recuerdo mal. Sí, bueno, y el tema de que falta infraestructura, bueno, es evidente, se lleva sin invertir en ella 5 años, no solo a nivel de upstream, es decir, de producción de petróleo, sino también a nivel de transporte, es decir, hacen falta terminales para los barcos. Al final, los barcos de LNG se tienen que hacer una licuefacción y luego se tiene que volver a estado gaseoso. Entonces, lo que tienes que construirse son nuevas terminales, como por ejemplo el caso de Tellurian, que hablaremos ahora un poco más adelante, o como el caso de Cheniere, ¿vale? Y además, en eso de la infraestructura, si me permitáis que te interrumpa, o sea, es que es sí, claro, muy fácil encontrar información y que realmente te das cuenta en que prácticamente ningún país está realmente invirtiendo lo que se debería de invertir en infraestructura. Y cuando claro, o sea, es que el gas al final bueno, ya todos sabemos lo que es el gas, que no es lo mismo que tengas un gap en infraestructura, por ejemplo, en las carreteras, que sí, es un problemón porque parece que no, pero bueno, tienes que pagar muchísimo más en reparaciones de coches, los pedidos te llegan siempre más tarde, tienes más accidentes, pero es que claro, es que aquí estamos hablando de una energía vital, que no tener la inversión en infraestructura necesaria para poder desarrollar todas tus necesidades energéticas, pues que es un problemón de la hostia. Claro, el tema de la energía es que siempre lo das por sentado, es decir, estamos en Occidente, das por sentado que todo funciona hasta que no funciona, como está pasando este año. Y la putada es que es eso, no es aquello que como una carretera que dice, bueno, pues las asfaltamos de nuevo, pim pam, ya está. Aquí las cosas llevan mucho tiempo y ya lo vamos a ver en Tellurian, por ejemplo, de todo el proceso y los años y permisos que se necesitan. Y ahora que tenemos muchísima más requisitos legales así para cumplir las normativas vigentes de la ESG, etcétera, etcétera. Literalmente en Tellurian tuvieron que cancelar dependiendo, o sea, estaban mirando terminales y tenían que cancelar el proyecto, una inversión de billones de dólares por cosas como es que los patos viven aquí y si viven aquí pues no podemos construir el terminal, o sea, y te jodes. Y claro, que aquí las consecuencias no es tan solo es que es a nivel monetario, sino que también requiere mucho tiempo, que no es, vale, pues le meto la pasta, pim pam y ya está, ya lo tienes, que no. Que es un problema en serio. Eso es, sí. Y bueno, creo que se nos ha olvidado comentar que bueno, las estimaciones de demanda de gas natural, por esto de la falta de infraestructura que cada vez se está acentuando más, en la demanda de gas natural, todas las previsiones de los organismos oficiales dan que va a seguir creciendo 3-5% al año durante los próximos 15 años. Entonces, esto, el gap entre la infraestructura existente ahora mismo, lo que se va a necesitar en 5, 10 y 15 años, es cada vez más grande. Sí, sí.
Vale, pues si os parece, de hecho, ahora que estabas hablando de Tellurian, comentamos un poco las oportunidades que vemos en la parte en el sector del gas natural. Lo he dividido en tres partes, ¿vale? Porque yo creo que hay oportunidad en los tres. Es decir, el gas lo tienes que producir, ¿vale? Es decir, tú tienes unos campos de gas y lo tienes que extraer y que producir. Tú necesitas una infraestructura para llevarlo para liquefactarlo, para tener las tuberías de llevarlo de un sitio a otro, para transformarlo en electricidad. Tú necesitas una infraestructura que se va a desarrollar muchísimo en los próximos años. Y por último, tú también necesitas el shipping, digamos. Tú necesitas llevarlo de América a Europa o a Asia. Entonces, pues bueno, hemos puesto aquí varias ideas de producción. Queríamos hablar de una small cap que muchos de vosotros os sonará o la conoceréis porque está bastante de moda en Twitter últimamente. Es Quistos, ¿vale? Que no me Creo voy que a lo tenemos centrar. toda, ¿eh? O sea, ¿Qué, todos los perdón? aquí presentes creo que tenemos quistos en cartera. Creo que todos No tenemos sé, Quistos. somos listos. Hombre, de momento está dando muy buen resultado y espero que Sí. la cosa continúe. Pero bueno, no nos íbamos a centrar mucho en esta slide porque luego tenemos una específicamente para Quistos. Y con Tellurian lo mismo. Con Tellurian, bueno, es un proyecto que está construyendo terminales de liquefacción, que ahora Martí y yo os hablaremos un poco más de él. Entonces, Albert, no sé si quieres comentar un poquillo sobre Gazprom. Sí, Bueno, en realidad está justo en infraestructura, también debería estar un poco como Golar, ¿no? A caballo entre producción e infraestructura, teniendo en cuenta que sería el producto. En Gazprom pasa un poco, o sea, yo creo que da solución a muchos de los problemas de los que ahora estábamos hablando, ¿no? Mientras que otros productores, luego en el oil lo veremos más claro con los majors, pero por ejemplo en el caso de Exxon, ¿no? Con lo de Engine Number One, etcétera, que tienen mucha presión de algunos inversores para abandonar proyectos de su, digamos, modelo de negocio tradicional y han estado invirtiendo de menos estos años. En Gazprom justamente ha pasado lo contrario, ¿no? Ha hecho un ciclo de CAPEX muy fuerte estos últimos años, que lo que ha hecho es obviamente lastrar sus cuentas, pero ahora está en una posición, en mi opinión, envidiable, ¿no? Ha construido una gran tubería, una distribución, el Power of Siberia, para llegar a China, que es donde realmente al final la demanda energética y el crecimiento económico van de la mano, ¿no? Si dibujamos una evolución del PIB y la demanda energética, van muy correlacionados. Entonces, las zonas de mayor crecimiento económico y demográfico pues son las que más demanda energética tienen, por una mayor electrificación y por un crecimiento y una mejora del nivel de vida. Entonces, Gazprom, en mi opinión, se ha situado muy bien, tiene un monopolio casi. Ahora estamos viendo las consecuencias de ello, ¿no? Para el suministro a Europa, y se ha posicionado muy bien para ser un socio de China y del sudeste asiático. Entonces, una vez terminado este ciclo de CAPEX, realmente deberían empezar a recoger el beneficio de toda esta inversión pasada. Tienen unas reservas de primera calidad, un coste de producción muy bajo y bueno, el resumen de la tesis es ese, que han pasado por un ciclo de CAPEX muy fuerte del que ahora deberían empezar a recoger los beneficios. Vale, bueno, si queréis comento un poco la parte de Inufortres. Inufortres, muchos de vosotros la conoceréis por la compra de Aigo. Bueno, al final de cuentas esto es una empresa que hizo la IPO en 2019 y se centra sobre todo en tener terminales y plantas de gas natural, ¿vale? Y plantas de electricidad que funcionan con gas natural. Sobre todo se está centrando en países en desarrollo, es decir, tiene mucho en la parte de Caribe. También desde la adquisición de Aigo han entrado en Brasil, que ahora es su principal mercado y donde ven la principal oportunidad y se están intentando desarrollar. Sobre todo también porque de timing está bastante bien, a pesar de la debilidad del real brasileño. Lo que estamos viendo es que con la sequía que ha habido este año en Brasil se está importando más gas natural que nunca. Entonces ahí se están focalizando para crecer ahí muchísimo. Y luego han firmado también con el gobierno de Sri Lanka, que esperemos que para 2023 tengan ya la planta y el terminal. ¿Vale? A fin de cuentas, el terminal es lo que tú pones traes el gas natural licuado y lo pones en volumen en gas natural para inyectar ahí a las tuberías.
Y luego tienes tú también la otra pata del negocio, es que tienes plantas de electricidad que se cargan, digamos, con gas natural. Es decir, tú inyectas gas natural y tienes una planta que genera electricidad. Y desde la compra de Aigo, lo que también tienes es una flota de barcos, ¿vale? Que la inmensa mayoría son FRSU y los tienes la mayoría los cogieron con contrato y luego tienen un par de barcos de LNG, el Celsius y el Penguin, que los estás utilizando, como el mercado está también, los estás utilizando en shipping, en contratos cortos. Vale, y luego también otro tema, tienen el 50% de Geely, del activo este famoso de Golar. Vale, entonces esto es una empresa que capitaliza unos 5 o 6 billions en Estados Unidos y que desde mi punto de vista tiene una capacidad impresionante para seguir creciendo en los próximos años. Ahora evidentemente está un poco más penalizada por el precio del gas natural, es decir, así como todas las demás les funciona mejor que el precio del gas natural sea alto, aquí, aunque no estés directamente expuesto, incluso diga Wes, que es el CEO de la compañía, que hace un poco de trading, al final de cuentas lo que estás vendiendo son soluciones a países emergentes en los que el gas es, digamos, el combustible, ¿vale? Para crear energía, para hacer energía. Entonces, pues bueno, tampoco les está, o por lo menos el mercado está entendiendo que no favorece tanto a New Fortress el entorno alto de precios de gas natural. Pero bueno, desde mi punto de vista es una impresión y soy consciente de que varias, creo que Gabriel en Sigma, Cobas y han entrado varios fondos de inversión españoles cuando estaba en el rango de 28 o 30 dólares. Bueno, luego Golar, que tampoco necesita demasiada introducción, creo que es de las más famosas que puede haber en Twitter. Entonces, no sé si vosotros la lleváis o solo Albertillo. No. No sé, ¿no? Yo no llevo barquitos, no me acabo de fiar del sector. Vale. No, a fin de cuentas, bueno, Golar tiene, digamos, dos divisiones. Tenía tres y una era Aigo y la vendió que era el negocio downstream, que lo vendió a New Fortress y que, bueno, tiene un potencial terrible en Brasil, porque Brasil son 200 millones de personas y eso se estaba llevando todas las subastas y tiene muchísimo potencial. Por no entrar en más detalle. Luego tiene la parte del shipping, que quieren hacer un spin-out. Entonces lo que quieren es, digamos, quitarlo de la matriz, porque a fin de cuentas tú ahora tienes FLNG, que es el negocio de infraestructuras, que es el que tiene más potencial, entendemos todos, y luego tienes la parte de shipping, que es muy cíclico. Entonces, pues ahora justo estás en el mejor momento, en un momento muy bueno del ciclo, que ha sido 2021, aunque no lo han aprovechado bien porque la mayoría de contratos en vez de en spot los tenían en charter. Esto ha sido una cagada. Esto deriva también de diciembre del año pasado, tuvieron que refinanciarse porque iban un poco al límite de deuda y pues entiendo que una de las condiciones que les pusieron fue sobre todo fijar el revenue, porque los bancos a final de cuentas te refinancian si pueden tener una visión clara de los ingresos que vas a tener. Entonces, digamos que este año 2021 se lo han perdido y el año 2022, que por lo que comentábamos, creemos que va a ser muy frío, inventarios bajos, eso significa que el año que viene el shipping va a ser muy, muy bueno, año de shipping, pues ya la mayoría, el 50% lo tienen en spot y los dos rates que acaban de firmar ahora son muy, muy buenos. Entonces entiendo que van a hacer el spin-out en los próximos 6 meses del negocio shipping, que va a ser una buena cosa porque va a ser un buen precio. Y con el FLNG, pues bueno, llevan 3 años sin firmar un nuevo contrato. Para los que no sepáis un poco de DEVA, son contratos a 20 años. Bueno, ahora mismo tienen uno a 8 años, otro a 20 años y entiendo que es el que anunciarán previsiblemente los próximos 6 meses. Son contratos a 20 años con ingresos fijos de un EBITDA de unos 150 millones y bueno, da una estabilidad, es el típico negocio de infraestructura, lo que pasa es que Golar pues se le valora como una empresa de shipping y de ahí vemos la oportunidad de que separe los dos negocios. Tampoco quiero entrar mucho más porque me parece que pronto tendremos más noticias en el canal de Golar. Entonces, por último, por comentar un poco por encima la parte de shipping, que creo que Ayuso también tenéis una tesis premium, ¿no? De Ayuso. Sí, así es.
muy buena de Flex, así que os recomiendo que la liáis porque Ayuso es un tío muy bueno. Y Flex es una empresa que encima hizo lo mismo que Golar, es decir, encargar toda la flota de barcos nuevos, pero justo tuvo la suerte, o Golar la mala suerte, de que cambiaron el modelo entre medio. Es decir, hay como varios tipos, digamos que hay 3 tipos de barcos de gas natural, están los Megis, están los TFDE y están los de Steam, que son los que quieren retirarla del mercado. Y para que entendernos claro, por los Megis se pagan mucho más dinero y son más eco-renovables, ecosostenibles, digamos, que por los que tiene Golar. Entonces, pues Golar justo acabó de hacer toda la flota y a los 2 años, no es que se quedaran obsoletos, pero vino la nueva generación, que es la que tiene Flex, y ahora Flex ahora tiene más contratos cerrados, pero tiene una parte en spot, y este año ha ganado muchísimo dinero, el año que viene va a ganar muchísimo dinero, y es una empresa que está gestionada no sé si seguís en Twitter al CEO de Flex, pero es un tío muy abierto y que la verdad es que es un tío muy bueno. ¿Cómo se llama? Nombre impronunciable, noruego, Hosten. Se oíste en Caleche, o algo así, sí. Lo voy a buscar, de hecho. Y lo Bueno, que si no lo cambia dejamos este por tipo aquí en de los barcos, comentarios. que cambia este tipo de barcos es el tipo de combustible, ¿no? Que es lo que cambia la regulación. Lo que hace en el 2023 creo que tienen que empezar a retirar, bueno, no creo, tienen que empezar a retirar los Steam por temas de regulación, y los Megui, aparte de que son más rápidos, pierden, aquí en el gas natural, en el transporte de gas natural, tienes una cosa que se llama boil off, que es el porcentaje de gas, digamos, que pierdes durante el transporte. Esto no pasa en petróleo, pero aquí hay que tenerlo en cuenta. Es un poco más efectivo el Megui y son más rápidos. A final de cuentas pagan 10, 15, 20 mil dólares más, depende del momento del ciclo. Ajá. Pues, los barcos son interesantes, ¿eh? A mí el sector siempre me ha tirado un poco para atrás, pero tiene pinta de ser el típico sector que te puedes enviar compañías y te acabas enganchando un poco. Claro, el tema es un tema que no sé si, bueno, lo nombro rápidamente. Algo tiene que estar pasando en el sector del shipping para que entre marzo y septiembre de este año todos los grandes fondos comprarán es decir, había 5 compañías de shipping y ahora queda 1 y media, que es Flex y Golar. Porque el resto las han adquirido otros. Stonepeak, que es el que compró la parte el que tenía Aigo con Golar, pues compró TK, LNG, a principio de año. Una griega que ahora no me sale el nombre también fue adquirida por otro de los fondos gordos, y OEG, que creo que es la otra, también la compraron, es decir, había 5 y queda 1 y media. No sé si os acordáis de estas operaciones que digo, pero vamos, este año casi ha desaparecido. Hace poco. Sí, eso es. Y lo mismo pasó a principio de año con otra en marzo. El nombre del CEO. Ah, bien. Por si queréis buscarlo en Twitter. Gracias. También Brookfield se ha metido, que adquirió TK Offshore. Sí, no me sale el nombre. También tuvo. No me sale el nombre de la que estoy buscando. Y bueno, de esas compañías, ya a los que nos estáis viendo, solo por si os hace gracia, yo recomiendo que le echéis un vistazo, que es la que yo miré a Gazprom. Si queréis ver cosas grandes, infraestructura, pero a niveles gigantescos, echarle un vistazo a Gazprom, porque todo lo que tiene montado en Rusia, en la península de Yamal, con esos campos de gas enormes, y luego los proyectos en Asia y todo, la verdad es que cuando lo ves te quedas impresionado de las magnitudes de la empresa. Sí. Gasloger, la que decía yo, que no me salía el nombre, perdón. Y una pregunta para los dos Alberts, que es, bueno, sabéis seguramente todos los problemas que están habiendo en la frontera de Polonia y Bielorrusia, que están ahí pues amenazándose. Primero, pues Bielorrusia les chuta inmigrantes, Polonia les dice que no. Polonia les ha amenazado diciendo pues vamos a cortar las vías ferroviarias, y Bielorrusia ha contraatacado amenazando en que van a cerrar los gasoductos que pasan por sus países, lo que si no me equivoco son de Gazprom. ¿Eso realmente les podría afectar?
De hecho, esto ya pasó también ahora con toda la crisis ucraniana, bueno, hace un tiempo que, claro, al final tenían una posición política muy ventajosa porque cuando pasa el gas por tu país, tú puedes amenazar a los otros países con cortarles el suministro energético. Pero por eso Rusia, de hecho, ya los ha rodeado, ¿no? Va a hacerles el puente. Pero claro, al final sí, cuando la infraestructura pasa por tu país tienes un poder de negociación o de amenaza político y más ahora que es muy relevante. Ujú. Bueno, también Bielorrusia fastidiaría a Rusia, o sea, es una máquina de hacer amigos. Fastidia a Polonia por un lado y a los rusos por otro. Pero bueno, al fin y al cabo, todo esto de temas, conflictos políticos, cuanto menos los metamos en las tesis, o sea, si podemos evitarlos, por mi experiencia es mejor que no haya problemas políticos de por medio, que con el gas y con Gazprom es complicado, porque Gazprom bueno, es el arma del señor Putin, Sí. va a tener a Europa de rodillas. Joder, y además que suelen ser impredecibles estos casos. O sea, es que aquí te puede suceder cualquier cosa, eso, que Alemania, bueno, Alemania no, porque Putin, pues me imagino Alemania que lo está tiene a puntito cogido por de- los cojones. de Rusia. Sí, por eso. Pero que a saber, que te cierran cualquier gasoducto de estos y tu tesis se va a la mierda. Bueno, O sea, a mí también me da la sensación de que hasta que aprueben el Nord Stream 2 van a pasar muchas cosas raras por países como Bielorrusia o otros sitios. Porque al final de cuentas esto lo que hace Sí, es subir ahora el en la precio del posición gas que tienen. y poner en evidencia que tienen que aprobar el otro. No sé. Pues, ¿vosotros tenéis alguna opinión sobre el Nord Stream 2 y todos los problemas regulatorios de aprobación que ha habido últimamente? Bueno, ahora ya dijeron, ¿no? Que cuando pidió, obviamente, desde Alemania y en general desde Europa, pese a las presiones estadounidenses, que al final son el principal obstáculo para el gasoducto, ¿no? Que ya está hecho. Pero ya dije, Rusia lo que decía ahora Carlos, dice, oye, si queréis más gas, abrid el Nord Stream 2 y ya lo tenéis. Al final, cuando tú tienes la posición ventajosa, tienes todo el poder de negociación, ¿no? Alemania son los que quieren el gas y Rusia el que lo tiene. Entonces... ¿Cuál? Sí. No hay mucho más que eso. Estados Unidos, obviamente, ¿cuál es su interés? Pues exportar su gas en vez de que venda Rusia el suyo. Pero bueno, yo entiendo también como si dijésemos, la preocupación europea de no tener dependencia al final de un solo player muy grande, porque luego estás sujeto a este tipo de, no quiero llamar chantajes, pero chantajes, ¿no? Pero bueno, al final cuando tienes el producto cercano, barato, y la infraestructura montada, pues eso, tiene la posición ventajosa en las negociaciones.